Bienvenidos al curso de Java Fundamentos. Vamos a ver un poco de introducción a Java, específicamente la historia de este lenguaje de programación. Bueno, en el año 1991, un grupo de ingenieros de la empresa Sun Microsystems, liderados por Patrick Naughton, Sam Fellow y James Gosling, tenían la idea de diseñar justamente un lenguaje de programación que me permita crear estos programas para que puedan ser ejecutados en diferentes arquitecturas y en diferentes dispositivos. En esa época, pues esto era una locura, ¿no? Porque ya que los lenguajes de esa época como C, Pascal, eran los lenguajes predominantes, y lo que se hacía es justamente ejecutarlos simplemente en computadoras, ya sean de escritorio o computadoras de tipo servidor. Pero ejecutarlos en una computadora, en un dispositivo que no sea una computadora, como una televisión, una tostadora, una cocina, una refrigeradora, era una locura. Entonces hoy vemos que ya pues esto ha pasado prácticamente a otro ámbito. Existen nuestras televisiones inteligentes, nuestras radios inteligentes que tienen incorporados internamente un sistema operativo, inclusive aplicaciones de las cuales yo puedo usar. Entonces en esa época pues esto no tuvo mucho auge, ¿no? Pero sin embargo pues lo pudieron instalar justamente en lo que son los controles para televisión por cable. Esto pues no es nuevo, ¿no? Esto ya desde hace muchos años Niklaus Wirth comenzó a tener una idea de generar el concepto de máquina virtual, es decir, un equipo, un programa que me permita en este caso ejecutar mis aplicaciones independiente de la plataforma. Entonces esto ya se venía trabajando, pero hasta cuando Java comienza a darle forma, pues este solamente era una teoría, ¿no? Aquí podemos observar a Niklaus Wirth, que es justamente del cual el equipo de Java se toma esa idea para poder madurar su propuesta de nuevo lenguaje de programación. Bueno, ¿por qué Sun Microsystems al momento de generar el lenguaje de programación Java toma como base al lenguaje C y C++? Es justamente porque todo el equipo de desarrollo, todo el equipo que estuvo en el proyecto de investigación tenía experiencia en Unix, y al tener experiencia en Unix, obviamente que estaban muy familiarizados con lenguajes como C y C++, que son lenguajes en los cuales Unix estuvo hecho, ¿no? Entonces este lenguaje tiene por ese motivo tiene esa herencia de estos tipos de lenguajes. En este caso Gosling, que era la persona que tenemos aquí en el centro, decidió llamarle en primer momento a este lenguaje como OAK. ¿Por qué se le llama OAK? Es porque así viene la traducción de un árbol de roble, que es justamente este árbol que estaba frente a su ventana, pues, y de ahí pues observaban siempre en la ventana de la oficina, observaban este árbol, ¿no? Le pusieron OAK. Pero luego ya lo bautizaron formalmente como Java. Bueno, se tiene algunas ideas por qué lo pusieron Java. Una de ellas es porque en la isla de Java, que queda más o menos en la Indonesia, se cree que ahí empezó todo el cambio de primate a ser humano. El inicio de la humanidad se cree que fue ahí. En el año 1992 se genera un proyecto, Sun Microsystems, que se denomina Green, que genera justamente un primer producto, ya un lenguaje ya como tal, que se denominaba Star 7, que es justamente el que funciona en este control remoto para las televisiones por cables, y que bueno, ahí comprobaron de que sí podían generar un lenguaje de programación que no necesariamente se ejecute en un dispositivo de cómputo, sino que en otro tipo de hardware. A mediados del año 94, pues Gosling, el equipo, comienza ya la época en este caso en esa época estaban ya el auge del internet. Comienzan la construcción de un navegador que está escrito 100% en Java, justamente a través del equipo que estaba conformado por Patrick Naughton, John Payne, y a este navegador lo denominado Hot Java. ¿Por qué es importante y por qué es esta connotación? Porque aquí aparece el concepto de applets. Applets justamente son pequeños programas desarrollados en Java que pueden ser
ejecutados dentro de una página web. Hasta ahora justamente muchas aplicaciones trabajan con applets. Y bueno, aquí podemos destacar de que Netscape, la empresa propietaria de un navegador muy sonado en esa época, justamente toma también estas ideas para poder hacerlo famoso a este navegador, y es así como llegan a hacer una alianza, ¿no? Para poder generar un entorno dentro del navegador para poder ejecutar estas applets. Aquí también es el punto de partida de la programación dinámica, la programación en la web, que permite en este caso no solamente mostrar documentos estáticos, sino también comenzar a acceder a ciertos recursos, en este caso que lo permitan, ¿no? Bueno, más o menos a principios del año 96 se genera ya la primera versión de Java. Justamente esta no era una versión de tanta connotación. ¿Por qué? Porque el lenguaje no tenía todos los elementos que debería tener un lenguaje de programación, por ejemplo, el asunto de interfaces gráficas, todo. Pero ya aparece justo una versión 1.1 en donde corrigen todo lo que hicieron anteriormente y le incorporan una librería gráfica independientemente del sistema operativo que se le denomina AWT. Es decir, Java ya incorpora no solamente la parte de su lenguaje base, ¿no? Lo que son bucles, lo que son estructuras condicionales, tipos de datos, sino también otras características de interfaz gráfica como es el AWT, ¿sí? En el año 98 pues aparece una versión 1.2 de Java en el cual pues se dan cuenta de que el AWT, las librerías gráficas, carecían y eran muy lentas, no carecían de mucha visibilidad, es decir, no eran muy atractivas, pero que pues lo podía construir algo mediante esas herramientas. Pero aparecen en este caso unas nuevas librerías que hasta ahora se las utiliza, que es Swing. Justamente en el año 98 pues ya se le cambia el nombre de versionamiento, en lugar de ser la versión 1.2 se lo cambia a Java 2, es decir, adquiere una nueva forma de versionamiento. Actualmente ya estamos en la versión 10, inclusive 10.11 de Java. Se está construyendo, pero todavía pues establemente está en la versión 8, ¿no? Se cree que en los próximos meses pues obviamente van a dar el salto hasta la versión 10. Sí, entonces algo también que hay que notar es de que Java viene en diferentes ediciones. Tuvieron que dividirle en este caso al lenguaje para tomar obviamente diferentes rumbos. La versión básica, la versión que todos deberíamos empezar a aprender de Java, es la versión Standard Edition, que es la versión justamente en donde vienen todos los elementos básicos de este lenguaje de programación. Muchas gracias.